Buenas tardes, les saluda la licenciada Ivonne Herrera, psicóloga del UNEM Capaltenango. En esta ocasión abordaremos el tema de mecanismos de enfrentamiento, estos relacionados al consumo de alcohol y drogas en una familia. Sucede que en las familias donde existe la problemática del consumo de sustancias, ya sean legales o ilegales, cada uno de los miembros tendrá una reacción o respuesta distinta a esta problemática. Va a depender mucho de su marco de referencia, es decir, de su propia historia de vida, de sus creencias, de sus sentimientos, de las actitudes que tiene frente al consumo e incluso de la relación que guarde con el familiar o con el consumidor. La familia en general seguramente ya habrá llevado a cabo múltiples acciones para hacer frente a esta problemática. Incluso estas acciones van a depender de si la sustancia es legal o ilegal. Si dentro de la familia está naturalizado el consumo o si es algo que se mantiene censurado. Por ejemplo, las respuestas van a depender incluso del rol que tenga el familiar consumidor y el resto de los miembros de la familia. Es decir, la madre de un usuario va a enfrentar la situación de una manera muy distinta a la forma en que lo haría un hermano de este consumidor. Pero también la forma de reaccionar de un hijo es diferente a la forma de reaccionar de una pareja. Entonces, todos estos elementos forman parte de este marco de referencia y son importantes a la hora en que se activan estos mecanismos de enfrentamiento. Por lo tanto, este conjunto de situaciones se van a conformar de manera particular para responder o reaccionar y los denominaremos formas de enfrentar o hacer frente al problema. Vamos a ir hablando un poquito de los 8 mecanismos de enfrentamiento que suelen presentarse. Es conveniente que centremos la atención en las formas que solemos activar para enfrentar esta situación. Y la meta es adquirir una mayor conciencia y más control sobre las formas que utilizamos. Y hay que reconocer que hay otros modos de enfrentar la situación. Por lo tanto, es claro que cuando los miembros de la familia viven bajo tensiones y problemas que no pueden manejar, es mayor la posibilidad de desarrollar enfermedades físicas como dolores de cabeza, problemas digestivos, insomnio, trastornos o crisis de ansiedad, etc. Por eso, cuando el familiar cuenta con mejores formas de responder, pues también tendrán menores riesgo de enfermarse o somatizar. ¿De acuerdo? Seguramente, como les mencionaba, el familiar ya habrá vivido situaciones semejantes que podrá ir identificando a lo largo en que vayamos haciendo referencia a estos mecanismos. Primeramente, ¿qué significa enfrentar? Bueno, enfrentar significa hacer frente, encarar o afrontar si lo buscamos en un diccionario, ¿no? Es la manera en que vamos en este sentido a encarar o a posicionarnos frente a la situación de consumo que nos está resultando problemática. Estas diapositivas las estoy pasando un poquito más rápido porque ya les hablé un poquito de ellas. Entonces, las formas de enfrentamiento se refieren a la manera en que cada uno de los miembros de la familia responde o reacciona ante un problema de consumo de alcohol o sustancias, buscando encontrar una solución y disminuir la tensión que genera una situación de esta naturaleza. Incluso el tomar la decisión de no hacer nada o de evadir la situación son las formas de enfrentar. Ya lo iremos viendo en los ejemplos. La idea es que con cada uno de estos mecanismos podamos identificar cuáles son los principales sentimientos que estamos presentando, clarificarlos, elegir cuáles son los que me resultan más útiles
y diseñar estrategias de acción que resulten eficientes para enfrentar esta situación. Entonces, de lo que se trata es de aceptar que hay que optar por una conducta de acuerdo a nuestros sentimientos y emociones, y se espera que en este momento pues nos vaya quedando más claro cuáles son estos y que podamos tomar una decisión basada en aquello que nos logre bienestar. El primer mecanismo es el emocional. Es la expresión de las emociones de una manera directa y frontal del familiar dirigidas al usuario. Este va a implicar una pérdida de control emocional del familiar. Se tiende a actuar impulsivamente y a menudo se recurre a las agresiones tanto físicas como verbales. Es común en este caso dirigir y expresar amenazas que el familiar no pretende cumplir, ¿no? Como ya no te voy a dejar entrar a la casa, o me voy a ir, o te voy a llevar a un anexo, ya nunca más te voy a servir de comer. O sea, incluso en este tipo de enfrentamiento, lo que tiende a suceder es que usamos totalismos, ¿no? Nunca, todo, siempre. Y eso pareciera que busca mostrar nuestra gran carga emocional, ¿no? En este caso, se pueden obtener resultados contrarios a lo que se esperaba y tiende a generar mayor grado de violencia. Los sentimientos presentes en esta categoría, o que están detrás de esta categoría, son actitudes de enojo, de sentirse herido o lastimado, estar confundidos, percibirnos como perturbados, ¿no? Todas las categorías o formas de enfrentamiento presentan ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían las de este? Bueno, pues las ventajas es que el familiar actúa de manera natural y expresa lo que siente en ese momento. Así como que el familiar puede sentir alivio porque esto le permite liberar tensión de que le está produciendo toda esta situación. Sin embargo, las desventajas son que el familiar se va a sentir culpable después de haber actuado de esa manera, al pensar que él mismo con sus reacciones propicia el consumo del usuario, ¿no? Y entonces es común escuchar, bueno, yo lo orillé, pues es que le dije, lo hice sentir mal, etc. Y también es común el desgaste emocional del familiar. En el caso del usuario, con este tipo de reacciones, los familiares pueden obtener resultados contrarios a los que se esperaba y pueden generar mayor violencia tanto en el usuario como en los otros miembros de la familia que se ven involucrados en ese momento. Y pues esto puede afectar principalmente cuando hay niños. En el enfrentamiento emocional, los sentimientos que están detrás de estas actitudes, que como ya les mencionaba, son el enojo, el sentirse lastimado, herido, confundido o perturbado. El enfrentamiento número 2 se denomina tolerante y se caracteriza por una serie de actitudes y acciones de tolerancia o aceptación por parte del familiar, en las cuales protegen al usuario de las consecuencias negativas de su consumo de alcohol y drogas. Aquí en este tipo de enfrentamiento es común al otro día, después de que identificamos al usuario, digamos, bajo el efecto de la sustancia, pues que le procuremos el alimento, que disculpemos, por ejemplo, si no se presentó a trabajar, o las conductas que presentó bajo el efecto de la sustancia. Entonces, con estas acciones, el familiar tiende a disculpar o a encubrir la conducta del usuario. Ah, bueno, es que lo hizo, pero ¿por qué no estaba en sus 5 sentidos, no? Y trata además el familiar de que las cosas se vean normales, fingiendo que todo está bien, aun cuando sabemos que no es así, negando la existencia de la situación o del problema. Los sentimientos dominantes en esta categoría son la impotencia, la preocupación y la culpabilidad. Algunas de las acciones más comunes de tolerancia al familiar consisten, les decía, por ejemplo, en darle dinero al usuario, sabiendo que se lo va a gastar en la sustancia, en atenderlo y cuidarlo cuando está bajo los efectos de la misma,
o incluso llevando acciones de autosacrificio por él, ¿no? ¿Cómo puede ser? Acompañarlo a consumir, a adquirir la sustancia, etcétera. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Las ventajas es que se evitan discusiones y que la vida familiar es aparentemente menos tensa. También que puede ayudar a crear un ambiente sin conflicto aparente en el resto de la familia, ¿no? A lo mejor solamente los involucrados lo perciben, pero los demás no lo identifican. Las desventajas son para el familiar que puede sentir que abusan de él y que los familiares pueden sentir que no están enfrentando el problema o que incluso contribuyen a mantener el consumo excesivo. En la categoría número 3 es la de evitador. Esta se refiere a las acciones, deseos o intenciones del familiar que tienden a establecer distancia física y emocional en relación con el usuario, así como lo dice el nombre, ¿no? A evitar. Aquí el familiar trata de actuar como si el usuario no existiera y es más común en hijos o hermanos. En ocasiones, el familiar evita la presencia del usuario, ya sea permaneciendo en diferentes habitaciones, no acudiendo a casa durante periodos, llegando más tarde, etc. Los sentimientos presentes en este tipo de enfrentamientos son el dolor, la amargura, el rencor y la tristeza. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Bueno, pues las ventajas de este tipo de mecanismo es que puede ayudar a los familiares a sentir menos tensión y que puede hacer sentir a los familiares que tienen mayor control de la situación, que no va a llegar un momento en que se exacerben las emociones, ¿no? El usuario, lo negativo o desventaja de este tipo de enfrentamiento es que el usuario se puede sentir más aislado y que en lugar de ayudar a reducir el consumo del usuario, puede agravar la situación y contribuir a una sensación de falta de unión familiar, ¿no? Incluso de sentir que no hay interés de los miembros de la familia hacia su persona. La siguiente categoría es la de controlador. Esta consiste en una serie de acciones e intenciones del familiar de controlar la naturaleza y las consecuencias del consumo del usuario, ¿no? En esta se busca alentar a hacer, se alienta al usuario a hacer una manda o a prometer que no va a volver a consumir. Ya sea tratando de controlar el dinero, guardándolo, de pasar más tiempo, apegado a él, buscando formas de controlar el consumo, tirándole la sustancia o los medios que utiliza para el consumo, hurgarle la ropa, limitarle, como les decía, controlar el dinero, limitar las horas de salida, etc. Otras acciones que también son comunes consisten en mantener una cuidadosa observación de las actividades del usuario, ya sea vigilándolo, evitando dejarlo solo, permitiendo que beba o que consuma solamente en casa, involucrando, por ejemplo, a servidores públicos como pueden ser policías, el Ministerio Público, etcétera, en la búsqueda del usuario cuando éste desaparece frente al consumo, o incluso involucrando a los distribuidores de las sustancias o amigos consumidores. ¿Cuáles son las ventajas de este estilo? Bueno, pues que ayuda a que el familiar sienta que está haciendo algo positivo frente a la problemática, ayuda a que el familiar sienta que hay esperanza de cambio. Las desventajas serían principalmente para el usuario, que puede causar resentimiento en este y puede no ser eficaz para controlar el consumo. En el caso del familiar, que tratar de controlar la conducta del usuario puede ser muy estresante para él
y muy frustrante cuando identifica que sus esfuerzos no funcionan. Esta es generalmente una de las formas de enfrentamiento más comunes. La forma número 5 de enfrentamiento es el que se denomina inactivo. Esta se refiere al mecanismo de enfrentamiento que indica una falta de acción del familiar. Ante esta, el familiar prefiere no hacer nada ni por el usuario ni por sí mismo, ya sea por el temor que le produce la reacción del usuario o porque no quiere involucrarse en el problema y prefiere no hacer nada, mantenerse inactivo o inerte ante la situación. Generalmente el familiar trata de mostrarse indiferente, se siente demasiado asustado y sin esperanza para intentar cualquier cosa. De alguna manera, existe una especie de resignación pasiva del familiar ante la problemática, ya que ha perdido todas las esperanzas de que pueda haber un cambio en la conducta de consumo y se acepte la situación como una parte de la vida que no puede modificarse, ¿no? Entonces, bueno, pues así es, ya no hay nada que hacer. Esta categoría es más común, o esta reacción es más común en parejas o madres de los usuarios. Los sentimientos más presentes en esta categoría son sentirse perturbado, confundido, atemorizado, desesperanzado o indiferente, ¿no? Las ventajas es que puede ser una forma de enfrentar más realista que otras, además de que puede ayudar a los familiares a ser más independientes, ¿no? Es decir, no voy a salir porque es domingo y pues seguramente va a beber o va a consumir porque es quincena generalmente, etcétera, ¿no? Las desventajas, principalmente para el familiar, son que los familiares siguen sintiéndose descontentos o insatisfechos con la situación y que pueden llegar a sentir que no están haciendo nada por ayudar a cambiar la situación que pues los está perturbando como familia. La categoría número 6 o el mecanismo número 6 es el enfrentamiento confrontativo. En esta, el familiar expresa al usuario de manera tranquila y abierta su posición hacia el consumo, aclarándole que no está dispuesto a tolerarlo. Las acciones más comunes en este tipo de enfrentamiento consisten en hacer entrar en razón al usuario, en tratar de hacerle ver las cosas y poner límites firmes a través de una comunicación tranquila y directa. Por ejemplo, aclarándole al usuario que no está dispuesto a aceptar esta situación y que debe cambiar su consumo, o el familiar lo va a abandonar o bien tendrá que irse de casa. Asimismo, el familiar trata de involucrar a otros miembros de la familia a través de reuniones para discutir la situación, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que estamos aquí todos reunidos, a ver, vamos a ver lo que le tenemos que decir a fulanito, ¿no? Y bueno, pues los sentimientos presentes en este tipo de respuesta son el sentirse fuerte o tranquilo ante la situación, porque pues ya expuse lo que yo sentía, yo ya dije lo que estaba pasando y pues ya él sabe lo que hace con esta información, ¿no? Es como la respuesta o la expresión común a este tipo de enfrentamiento. El enfrentamiento que tenemos como número 7, no mentira, no les he dado las ventajas, perdón, las ventajas en este caso es que da a los familiares la sensación de que se resignen a la situación y que no se dejen manipular, ¿no? Es un método más eficaz para ayudar al usuario a cambiar que intentar controlar su consumo o intentar un control directo. Las desventajas son que el usuario no siempre reacciona favorablemente o como estamos esperando, y que el familiar puede sentir que corre el riesgo de alejar al usuario o de perderlo todo ante ponerle un límite, digamos, ¿no? El
siguiente enfrentamiento o mecanismo de enfrentamiento es el apoyador, ¿no? En este, las acciones del familiar encaminadas a apoyar directamente al usuario se basan en modificar sus hábitos de consumo o bien en impulsarlo en alcanzar propósitos personales y proporcionarle diferentes alternativas de interés que no se relacionen con el consumo. Cómo platicar tranquilamente con el usuario, mantener una relación armónica y de confianza, defenderlo cuando otras personas lo están criticando, impulsarlo en la búsqueda de tratamientos. Estas son algunas de las acciones más representativas en esta categoría. Y los sentimientos que se encuentran presentes en este tipo de respuestas son sentir amor por el usuario y sensación de optimismo. Las ventajas es que puede ser una ayuda más eficaz para que el usuario cambie que los intentos directos por controlar su consumo. Además de que hace sentir a los familiares que no rechazan al usuario. Las desventajas, principalmente para el familiar, es que puede resultar difícil saber cuándo apoyan y cuándo están siendo excesivamente protectores o tolerantes. Y si el usuario no responde, pues los familiares también pueden sentir que están perdiendo el tiempo porque no están consiguiendo su objetivo. Por último, el enfrentamiento independiente. Este consiste en realizar acciones y actividades encaminadas a fortalecer el bienestar del familiar. Por ejemplo, estar más interesados por las propias necesidades, no descuidar las actividades personales por estar pensando en el usuario, si va a consumir o no, el poder salir con amigos o familiares, el hacer deporte, el salir de paseo, es decir, continuar con nuestros planes personales independientemente de lo que pueda hacer el usuario, incluyendo interesarnos por nuestra salud o por mantener nuestras rutinas familiares. En este caso, no se espera que el usuario, digamos, les dé permiso para salir o hacer las cosas, ¿no? Y no necesariamente porque el otro autorice, sino que a partir de su conducta no es que nos vamos a moderar para ejecutar nuestra vida cotidiana. Los sentimientos que están detrás de esta forma de actuar son la autoconfianza, la alta autoestima, el respeto y el afecto hacia el usuario y hacia sí mismo. Las ventajas que tiene este tipo de enfrentamiento es que puede ayudar al familiar a manejar la tensión y la ansiedad, que puede proteger a otros miembros de la familia al evitar que se vean absorbidos por la preocupación de cambiar el consumo del usuario o asumir eso como su responsabilidad. Las desventajas, principalmente para el familiar, es que pueden sentir que están rechazando o excluyendo al usuario y que los familiares pueden sentir que no hacen todo lo posible por ayudar al usuario a realizar un cambio en su conducta. Aquí es muy importante que tengamos claro que no hay un mecanismo bueno o malo, adecuado o inadecuado. Aquí lo que estamos buscando identificar es cuál es el mecanismo que puede resultar funcional para cada uno de nosotros como familiares de un consumidor. Y que además puede suceder que en un momento haya resultado eficiente un tipo de mecanismo, pero hoy ya no lo resulte. Entonces, como les decía al principio, la parte importante es que identifiquemos cuáles son los sentimientos que tenemos presentes y que pues podamos ser congruentes con eso. Al final es muy importante tener claro que lo que nosotros estamos haciendo es dar un acompañamiento, pero también cómo estamos enfrentando esta problemática complicada en nuestra propia vida o al interior de nuestra propia familia. Si alguien desea más información, puede acercarse al UNMCAPA más cercano a su domicilio o puede contactarnos en el UNMCAPA El Tenayo al 55 53 09 43 89. Estamos aquí de lunes a viernes de 8
a 4 de la tarde y podemos proporcionarles información.